En este tutorial os voy a explicar cuál es el sistema táctico a emplear en la situación 4 contra 4 para estructurar el K2. Una vez que se va a producir el saque, el jugador número 6 entraría en el campo creando una estructura formal parecida o igual a la que teníamos en el K1, a la que teníamos en el K1 en situación 4 contra 4. Es decir, las dos posiciones, las dos estructuras son iguales, 1, 2, 1, 1, 2, 1, de tal manera que una vez que el balón le llega al colocador contrario y este pasa la pelota al ataque, el que está más cerca de la red, que va a ser el colocador, sería el encargado de ir al bloqueo en caso de que jugásemos con bloqueo. En caso de que no jugásemos con bloqueo, el jugador número 3 sería el encargado de ir a la finta para que 2, 6 y 4 haga una estructura alejada para coger la posible finta lejos o el posible ataque del jugador número 4. Si jugamos con bloqueo, el jugador número 3 irá al bloqueo y será el 2 el que se acerque detrás del jugador número 3 del bloqueo para ir a la finta y ese espacio lo tendría que ocupar el jugador número 6, teniendo en cuenta que el jugador número 3 estaría tapando el centro de la cancha y ese pasillo que queda libre lo cogería libre o por detrás del 2 lo cogería el jugador número 6. El 4 quedaría al remate libre por fuera del bloqueador, sobre la diagonal media larga. Como veis, el 1 y el 5 no están dentro del campo, en ninguno de los dos casos estarían en espera para ir entrando en la rotación. Lo mismo ocurre cuando el saque se produce por el otro lado, el jugador gira, normalmente en iniciación si coloca un delantero o si va el balón al pasillo del 1 o a la zona izquierda del campo o a la zona derecha del campo, el colocador lo que hace es girarse para darle la pelota de frente. Si la recibe el 2, el colocador da la pelota al 3, ese jugador le da la pelota al 3 y este viene a atacar por zona 2. En este caso, igual que antes, si no bloqueamos, la situación defensiva que podríamos crear sería una situación 1-3 sin bloqueo, 0-1-3 sin bloqueo. Y si vamos a bloquear, la situación que crearíamos serían 1-1-2. ¿Vale? 1-1-2. Vuelvo a repetir que si no voy al bloqueo, la situación que creamos, para que no haya confusión, la vamos a llamar 0-1-3. Nadie va al bloqueo. 0-1-3. Bien. Siguiendo con las distintas opciones que tenemos, ¿vale? También podemos crear una situación en la cual después del saque, si el equipo rival tiene mucho ataque, ya es un 4 contra 4 de cierto nivel y estamos realizando bloqueo, podríamos no ir a la finta y quien vendría al pasillo para defender el ataque sobre la línea sería el número 2 y el número 6 y el número 5 se podrían quedar, el número 6 y el número 4 se podrían quedar defendiendo el ataque sobre la diagonal media y sobre la diagonal larga. Lo mismo ocurriría por zona 2, ¿vale? Del equipo rival. Si el ataque va al jugador número 2, el 3 iría al bloqueo, el 4 quedaría sobre la finta y 6 y 2 quedarían sobre la diagonal larga y sobre la diagonal media. ¿Vale? Bien.
Estas son las situaciones explicadas estas son las situaciones defensivas explicadas en el PowerPoint, en los apuntes que tenéis en el Moodle. Las situaciones defensivas. ¿Qué ocurre cuando se produce la defensa? Es decir, vamos a explicar la fase ofensiva. ¿Qué ocurre cuando finalmente este equipo, después de realizar su defensa, vamos a poner una defensa 1-1-2, ¿vale? Hay una finta y la coge el número 4. ¿Cómo sigue el juego? El colocador rápidamente se mueve al centro para que el jugador que ha ido a la finta, que es delantero, se la dé a él. Él se abre, el jugador 2 se muestra para el ataque, ¿vale? Y a partir de ahí, imaginaros que la pelota le vuela al 2, cosa la cual en iniciación es un poco rara porque lo lógico sería que se la volviese a dar de frente. Imaginaros que la pelota se la da al jugador número 2. Este va al ataque, el 3 se acerca para comenzar, para ir al apoyo, 6 rápidamente debería de ir, aunque la realidad es que los niños en situación 4 contra 4 no se mueven, se quedan mirando, pero debería de ir, deberíamos de enseñar a que fuesen estos dos jugadores a acercarse para que en caso de que el equipo rival fuese al bloqueo, poder estar preparados para el posible rebote. En una situación de apoyo, es decir, iniciando el K4 en una situación 1-2. Estas serían todas las posibilidades que vamos a explicar con una situación de que el colocador sea el que haga las veces de bloqueador. Existen más posibilidades para organizar el K2 cambiando la estructura, que podría ser, por ejemplo, ¿vale? Que podría ser, por ejemplo, con esta situación, en vez de 1-2-1, 3-1, en donde tras la recepción del equipo rival, la estructura de espera es esta, 3-1, dispuestos así para que en el momento en el que se produzca el pase para el ataque, el jugador número 2 vaya al bloqueo, el 3 vaya a la finta, el 6 sea el que se mueve hacia la línea y el 4 venga a defender la diagonal. Esta es una situación un poquito más compleja que intentaremos explicar en otro momento, pero que es importante que tengáis en cuenta que se puede realizar. Por lo tanto, la situación más sencilla sería 1-2-1 con el que entra del saque en el centro de la cancha.